a todos, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Pamela Ugarte, directora de carrera de terapia ocupacional de la Universidad Autónoma de Chile. Y durante esta jornada daremos inicio a nuestro primer ciclo de charlas de acompañamiento para familias con hijos con trastorno del espectro autista en contexto de confinamiento. Este espacio de encuentro está pensado en toda nuestra comunidad, pero en especial en las familias que hoy requieren de apoyo para enfrentar algunas problemáticas cotidianas que se están generando a consecuencia del confinamiento por la crisis sanitaria que vivimos. De esta manera, la carrera de terapia ocupacional, junto a la colaboración de la comunidad Autismo Chile, promueven un proyecto de responsabilidad social con el fin de contribuir al desarrollo y articulación de redes de apoyo a la comunidad mediante un enfoque ético y socialmente responsable. Por ello, hemos planificado 3 encuentros durante el mes de agosto. Durante esta tarde abordaremos conceptos clave de la estimulación temprana en infancias del espectro autista en contexto de pandemia. El próximo viernes 14 de agosto los acompañaremos con orientaciones y estrategias en el hogar para afrontar el confinamiento en infancias del espectro autista. Y finalizaremos nuestro ciclo de charlas el 21 de agosto con la experiencia de una madre autista con familia neurodiversa. Asimismo, quiero comentarles que durante esta sesión se habilitará al costado derecho del chat para todos nuestros asistentes, ¿cierto? Un chat para hacer consultas a nuestro expositor, y para ello la docente y secretaria de estudios, Pia Ramsey, estará atenta a sus preguntas cumpliendo el rol de moderadora. Bueno, a continuación les quiero presentar a nuestro invitado. Su nombre es Marco Tian, él es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile. Además, es presidente de la Corporación Chilena de Integración Sensorial, posee un máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, España. Marcos cuenta con al menos 24 años de experiencia pediátrica en trastorno del neurodesarrollo, además de experiencia académica en diferentes universidades de nuestro país. Y Marcos es instructor de neurodesarrollo BOBAT y realiza cursos introductorios y avanzados de procesamiento sensorial en Perú, México, Brasil y Chile. Marcos también es socio fundador del Centro de Crecimiento y Desarrollo Integral Altea. Bienvenido, Marcos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos todos muy atentos a tu presentación. Muchas gracias, Pamela. Quiero agradecer esta invitación de la Universidad Autónoma de Chile, especialmente de la carrera de terapia ocupacional, y también a la colaboración de la comunidad Autismo Chile. Así que les doy un cordial saludo a todos los asistentes, estudiantes de la universidad, profesionales y principalmente a las familias y cuidadores de niños y niñas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo o que no lo tienen también, porque esta es una charla más abierta y para todo el mundo. Así que vamos a tocar algunos temas que son globales, ¿sí? Hablar de la estimulación temprana es un área muy grande y ha tenido ciertos cambios durante el tiempo, ha tenido ciertos matices durante el último tiempo. Antiguamente se hablaba mucho de la estimulación temprana a nivel profesional o a nivel de los padres y cuidadores. Se hablaba de esta estimulación temprana como el hacer actividades para desarrollar rápidamente algunas áreas en los niños. Y ahí se fueron separando algunos conceptos. Entonces empezó a separarse porque la estimulación tiene que ver con una actividad en general muy específica. Y empezamos a separar este concepto de lo que llamamos la atención temprana o la intervención temprana. Cuando hablamos de estos conceptos queremos tratar de la importancia de que el desarrollo de los niños requiere a un momento adecuado
¿ya? El tratamiento o la intervención específica de profesionales que van a favorecer y facilitar diversas áreas del desarrollo. Entonces, cuando hablamos de estimulación temprana y lo miramos desde el punto de vista de los padres y cuidadores, tenemos que pensar en que es busca estimular al niño en el momento adecuado. Y esto es muy importante porque no podemos colocarnos muy ansiosos o tener expectativas muy altas si no estamos mirando principalmente la edad del niño. Y cuando también hablamos de esta atención temprana, hay algunas discusiones que dicen que la atención temprana se realiza hasta los 3 años de edad más o menos, otras hasta los 5 o 6, pero la verdad es que cuando hablamos de la estimulación temprana es como anticiparnos a los estímulos que un niño necesita en un momento adecuado, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estimular sus habilidades motoras y sensoriales y vamos a lograr una mayor calidad en las distintas áreas del desarrollo. Entonces tenemos que pensar que un niño no solamente es motor y sensorial, sino que un niño también es tiene distintas áreas que se van desarrollando, el área cognitiva, la área afectiva, social, la comunicación, etc. Entonces, nosotros tenemos que ir dando una visión general de este niño. Pero para entender por qué es importante la estimulación temprana, es relevante que nosotros sepamos que nuestro sistema nervioso central se va desarrollando, ¿ya? Desde que se gesta el bebé, ¿verdad? Pero quería mostrarles esta foto para que observaran cómo se va desarrollando y va aumentando el número de conexiones neuronales en nuestro cerebro, ya de acuerdo a la edad. Entonces, en el recién nacido, ¿ya? Tenemos menos conexiones y ya al mes, ¿ya? Y empezamos a ver cómo van aumentando estas conexiones, y hay esta sinapsis sensorial de las neuronas, y cómo es un esquema de un adulto, ¿ya? ¿Por qué quiero hablar de este desarrollo neurológico? Porque este desarrollo neurológico, para que exista este crecimiento y este aumento de número de conexiones, se va desarrollando con la interacción y la relación con el medio ambiente. Y eso es muy importante, porque todas las actividades que nosotros realizamos tienen una relación con el medio ambiente. Y el medio ambiente, a través de estímulos sensoriales, la visión, la audición, el tacto, ¿ya? El olfato, el gusto, que son los 5 sentidos que conocemos, pero tenemos otros más, entran a nuestro sistema nervioso central y nuestro cuerpo da una respuesta motora, una respuesta ligada a una emoción. Y esa respuesta vuelve a dar una información a nuestro sistema nervioso central. Es así como se va desarrollando este sistema. Y por lo tanto, cuando uno va observando la etapa en que se va desarrollando estas conexiones, no podemos exigirle más, no podemos adelantarnos mucho más. Entonces, esta estimulación temprana siempre la vamos realizando de acuerdo a la edad que tenga el niño. Y nace desde ahí un concepto que tiene mucho tiempo, pero que en estos momentos está muy de moda, que es la neuroplasticidad o la plasticidad de nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Que es una de las características más importantes que tiene nuestro sistema nervioso, ¿ya? Y que es la capacidad para adaptarse a los cambios ambientales y almacenar información en la memoria asociada con el aprendizaje. Entonces, esta interacción que realizamos con el medio ambiente, vamos adaptándonos a estas actividades, vamos adaptándonos a estos ambientes y vamos guardando información en nuestro sistema nervioso y vamos realizando lo que llamamos como gran cosa el aprendizaje.
Y vamos a encontrar aprendizaje motor, vamos a tener aprendizaje cognitivo, vamos a tener aumentos en la percepción, vamos a desarrollar nuestro sistema nervioso, y esto no es una capacidad que ocurra solamente en los primeros años de vida. Cada vez está más comprobado que esta neuroplasticidad ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Se potencia en los primeros años de vida, pero ocurre a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, ¿qué va pasando? Que este vínculo de cómo se va desarrollando nuestro sistema nervioso central, ¿cómo lo podemos observar? Porque tenemos que observarlo de alguna manera. Nosotros no estamos dentro de nuestro cerebro, no solamente con imágenes. Tenemos que mirar cómo se relaciona, y vamos observándolo a través del desarrollo sensoriomotor. Ya les hablé que son muchas áreas. Tenemos la área cognitiva, la área sensorial, la área afectiva. Pero el desarrollo motor y el desarrollo motor grueso es muy importante, como en la observación de lo que está sucediendo con el bebé y con el niño. En el primer año de vida es cuando ocurren los mayores cambios a ese nivel. Entonces, vamos a poder observar, y los que son padres, por supuesto, saben lo que va ocurriendo aquí, por ejemplo, en el primer mes, en el segundo mes, tercer mes, y que en esta cronología, en esta progresión, cada uno de los eventos que acontece o que sucede en el bebé es la base para que ocurra otro. Entonces, cuando vemos a un bebé que aquí recién nacido, que en general está mucho más, por ejemplo, en flexión, después al tiempo comienza a los 2 meses y antes a extender un poco su cabeza, a apoyar los brazos, esto es muy importante en el bebé, porque estos apoyos que está haciendo, por ejemplo, en los brazos, en el antebrazo, son relevantes para un futuro en lo que es el agarre, las prensiones del bebé. Entonces, después empieza a tomar juguetes, a alcanzar juguetes, a apoyar sus manos en el piso o en superficie, y eso va a estimular el sistema táctil, el sistema propioceptivo, que es un sistema que está en nuestras articulaciones, en nuestros músculos, y que da información de cómo está la posición de nuestro cuerpo, y por lo tanto ese sistema va a desarrollar, por ejemplo, a futuro las prensiones, el cómo tomamos objetos, el que tengamos un agarre fuerte, el que podamos desarrollar motricidad fina, etc. Entonces, toda esta progresión del desarrollo es muy importante que sea en el momento adecuado. Entonces, yo no le puedo pedir a un niño de 7 meses que está en esta etapa que, por ejemplo, haga una marcha independiente. Entonces, por eso la estimulación temprana, en general intentamos de que sea adecuada hasta el momento de la edad cronológica, y en la cual podemos avanzar una etapa más que nos puede reforzar esa edad. O sea, no hay que pedirle al niño mucho más de lo que no puede dar en ese momento. Entonces, como esta conferencia tiene una relación con lo que son los trastornos del espectro autista, me gustaría contarles que, por supuesto, que el desarrollo y el desarrollo sensorio-motor es para todo el mundo, y también sucede y ocurre en los niños con trastornos del espectro autista, pero se han descrito ya ciertas características de los niños con trastorno del espectro autista, y que nos sirven a los profesionales ya en términos de diagnóstico. Y para eso existen manuales diagnósticos ya, o test de evaluación diagnóstica, etcétera, que nos pueden decir qué está sucediendo para saber si ese niño tiene o no tiene trastorno del espectro autista, TEA, de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas características, ¿ya? Principalmente vamos a señalar 2 características grandes, pero que vamos a ver qué comportamientos o conductas se relacionan con estas características. Las características son principalmente el déficit en la comunicación y en la interacción social, ¿ya?
la comunicación social, y patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, ¿ya? Conductas que son más restringidas o intereses que son repetitivos y estereotipados. Entonces, vamos a ver qué sucede a nivel de la comunicación social, qué aparece en este déficit de comunicación e interacción social. Los niños pueden, por ejemplo, presentar rabietas, ¿ya? Ante situaciones inesperadas que uno no puede percibir, no puede darse cuenta, o que si uno ya conoce al niño y no los anticipa, puede ocurrir esta rabieta principalmente, y que pueden llegar incluso hasta las autolesiones en los niños, ¿ya? Si los niños no tienen lenguaje, son poco comunicativos, ¿ya? Tienen dificultades ya para expresarse, y tienen también, a veces son un poco repetitivos, pero de palabras, no logran imitar, por ejemplo. No le llaman la atención los otros niños y tampoco juegan con otros niños, ¿sí? Evitan el contacto corporal, ¿ya? Y también tienen un contacto visual disminuido. Como ya les dije, no imitan, ¿ya? Y tienen dificultad, por ejemplo, en reconocer gestos o entender gestos. Muchas veces no hablan, ¿ya? Y aquí algunos niños también adquieren el lenguaje, pero hay situaciones en que cerca de los 3 años lo podrían perder. Y muchas veces estos niños entre los 18 y 24 meses no señalan o no apuntan a los objetos, qué es lo que quieren, etc. Entonces lo que hacen es tomar de la mano al cuidador o al adulto y lo llevan para que les pase o enseñarles el objeto, ¿ya? Entonces, estas son características más bien a nivel de comunicación e interacción social. En relación a los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, ¿ya? O algunas cosas más como estereotipadas que también se llaman, que se presentan con frecuencia, no tienen un juego muy creativo, ¿ya? Se entretienen principalmente con partes de juguetes o objetos, y les gusta mucho hacer filas de cosas, ¿ya? O también apilar cosas hacia arriba. Tienen mucha dificultad ante los cambios, ¿ya? Se apegan mucho a rutinas, ¿sí? Y ambientes más estables. Entonces, cualquier cambio que suceda, para ellos es como que no les agrada, ¿ah? Y pueden responder de una manera, como ya les dije, una rabieta, de una manera que uno no sabe qué puede suceder. Presentan movimientos, ¿sí? Que a veces son un poco extraños. Aletean los brazos, ¿ya? Caminan o andan en punta de pie, agitan los dedos, algunos movimientos que también se llaman movimientos estereotipados. Pueden reaccionar o no reaccionar, pero en general reaccionan, sí, con miedo, ¿ya? O fascinación a ruidos, ¿ya? Principalmente sonidos exagerados, así como el de la batidora, el taladro, la aspiradora, el secador de pelo. Como que o los rechazan o les gustan mucho. También tenemos algunos que son con capacidades excepcionales o con capacidades muy fuertes, como por ejemplo, algunos desarrollan la matemática, ¿ya? Otros desarrollan mucho la música, la memoria, ¿ah? Es muy, muy fuerte eso en algunos de estos niños. Sienten fascinación por objetos que giran, principalmente ventiladores, ruedas, rodillos, ¿ya? Y también sienten fascinación por algunas superficies específicas, ¿ya? Más que tienen que ver con el tacto. Y también les gustan, por ejemplo, las chapas de las puertas, o tienen fascinación por la sombra, o por motitas de algodón o de polvo, etc.
Y por otro lado, tienen intereses ya exagerados por algunas temáticas, ¿sí? Y que son muy concretas. Por ejemplo, los aviones, los dinosaurios, los trenes, los mapas, los planetas, ¿ya? Son temas que son recurrentes, ¿ya? Y muy concretos. Entonces, ahí tenemos varias de las características que presentan estos niños. Cuando tenemos niños pequeños, debemos reconocer, además de estas características, cuáles pueden ser señales de alerta, ¿ya? Y estas señales de alerta las vamos a reconocer dependiendo del tramo de edad. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá el tramo de edad, vamos a ver que está presente sí o sí, que es una señal obligatoria, que si está presente es o puede ser un trastorno del espectro, y señales de preocupación que voy a tener que estar observando y que voy a tener que estar evaluando con las personas o los profesionales adecuados, ¿ya? Con sus médicos tratantes o profesionales tratantes. Entonces, hasta el primer año de vida, ¿ya? Una señal obligatoria, una señal de alerta obligatoria es la ausencia del balbuceo. Si no hay balbuceo es que realmente algo importante está sucediendo, ¿ya? Y son señales de preocupación que hay que estar mirando constantemente, es la ausencia de contacto visual, no se relaciona a nivel visual, la ausencia de la sonrisa social, y no reconoce su nombre. Si cuando uno lo llama, ni siquiera mira o voltea un poquito su cabeza hasta el año de edad. Entre los 12 meses y los 18 meses, ya también es relevante una actividad gestual. Por ejemplo, saludar con la manito o despedirse cuando uno le dice, diga chao, chao, ¿ya? O apuntar que requiere algo. Eso es una señal de alerta si no está presente en este tramo de edad. Y las señales de preocupación es, por ejemplo, la falta de ansiedad con extraños. Se dan con todo el mundo, pero con todo el mundo que puede ser muy extraño, ya más o menos desde los 9 meses. No apunta para pedir. Uso poco frecuente de mirar a las otras personas. No muestra anticipación cuando va a ser tomado en brazos, ¿ya? Que cuando uno va a tomarlo, a veces levantan los brazos, miran a la persona que lo va a levantar. Falta de interés en juegos interactivos con otras personas que sean simples, sencillos. El dame, el pasar, ¿ya? Guardar algo, trasladar un objeto de un lado a otro, ¿ya? Una actividad sencilla. En los niños entre los 18 hasta los 24 meses, la ausencia de palabras aisladas, o sea, mamá, papá, agua, o sea, esas palabras aisladas deben ya estar presentes más o menos desde los 16 meses en este bebé. Por lo tanto, si no están entre los 18 y 24, es una señal de alerta importante. Y la ausencia de gestos nuevamente como apuntar con el dedo. Si no sigue apuntando, algo puede estar sucediendo. Y ya desde los 2 años para adelante, las señales obligatorias en términos de una señal de alerta es que no habla palabras sencillas, no habla frases espontáneas de querer alguna cosa, pérdida en cualquier habilidad de comunicación lingüística social, ¿ya? Después de los 3 años, también es una situación compleja. Y las señales de preocupación son dificultades en el seguimiento visual, ausencia de juego simbólico, falta de interés en otros niños, no responde cuando se le llama, no imita, pocas expresiones para expresar aspectos positivos, si está contento, está feliz, y esta regresión en el lenguaje. Entonces, estas características también se van asociando a las que les mencioné ya anteriormente. Hay un área,
¿ya?, que también está dentro de estos manuales diagnósticos que señalan que es muy relevante la respuesta sensorial de estos niños. Pero esta respuesta sensorial, aquí hay que ser bien cuidadosos, porque el que existan respuestas sensoriales no quiere decir sí o sí que el niño pueda tener TEA. No es una condición de un niño con TEA que sí debe existir un problema sensorial. Puede que no exista, ¿ya? Entonces, existen patrones de disfunción sensorial. Hay ciertas cosas sensoriales que pueden estar presentes o que podrían estar presentes en niños con TEA, ¿ya? ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, vamos a hablar de que existe la responsividad y no responsividad sensorial. Esta es una de las características bien frecuentes en los niños y que se las voy a explicar un poquito más, las voy a profundizar un poquito en la otra diapositiva. Tienen alto o bajo registro en la discriminación sensorial, en la percepción sensorial, ¿sí? Y tienen dificultades en las praxias. ¿Qué quiere decir esto? Las dificultades en las praxias son cuando tienen que hacer un acto motor que ya se reconoce, como por ejemplo, colocarse una prenda de vestir, ¿ya? Lo hacen de una manera que no es la típica forma de colocarse una prenda de vestir, ¿ya? Actividades cotidianas, lavarse la mano, no saben cómo colocarse el jabón, entonces tienen dificultades, no pueden cortar con tijera, o sea, dificultades en estos actos motores. Pero una de las situaciones más típicas tiene que ver con esta respuesta sensorial, si está presente o no está presente. Y aquí, ¿por qué me gusta detenerme en esto? Porque esto aparece bastante en los niños con TEA, pero vuelvo a insistir, no es que si está, es un niño con TEA. Esto le puede ocurrir a cualquier tipo de niño. Y hablamos de una responsividad sensorial que es principalmente ligada a la modulación, al cómo nosotros modulamos los estímulos del medio ambiente, cómo los podemos regular, cómo los autorregulamos. Todos regulamos los estímulos del medio ambiente. Todo el mundo tiene estrategias para regular los estímulos del medio ambiente. Algunos se mecen en la silla, otros muerden un lápiz, otros mueven los pies, otros tienen que estar en constante movimiento. Todos modulamos de alguna manera con una acción de nuestro cuerpo lo que está pasando en el medio ambiente. ¿Para qué? Para mantener nuestro nivel de alerta, nuestro nivel de atención. Entonces, sucede que con los niños con TEA vamos a encontrar niños que tienen baja responsividad sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un niño necesita de mucho input, de mucho refuerzo sensorial para que tenga una respuesta. Entonces, por ejemplo, a nivel táctil, aquí tenemos un niño que está sucio. No se da cuenta de que está sucio. Eso es que tiene una baja respuesta sensorial táctil, porque hay niños que presienten o sienten un poco de suciedad cerca de la boca y la sacan. Táctilmente evitan todo lo que sea táctil, no les gusta tocar las cosas. Eso ya es un niño que es reactivo, entonces puede ser más hiperresponsivo. Pero el niño con baja responsividad no se da cuenta, no percibe los estímulos. Pueden estar tocando música muy fuerte y él no percibe que están tocando la música fuerte, ¿ya? Lo puedes colocar en un columpio y con mucha intensidad le estamos dando a ese columpio y después de un buen rato ese niño podría sonreír, por ejemplo. Entonces tiene una baja respuesta sensorial. A diferencia de los niños con hiperresponsividad, que son los niños que con muy poco estímulo reaccionan exageradamente. Entonces, con poco ruido se tapan los oídos, cierran los ojos cuando tienen mucha luz
¿ya? Al movimiento, si uno los coloca en un columpio, apenas lo estoy sentando en el columpio, ya no quieren y quieren salir y reaccionan alterados, gritan, lloran, etc. Entonces, esos niños son con hiperresponsividad sensorial. Y tenemos niños, y que es muy frecuente, que tienen respuesta fluctuante, es decir, que van desde una baja responsividad a una alta responsividad o de una alta responsividad a una baja responsividad. ¿Por qué me quiero detener bastante en esto? Porque cuando uno va a hablar de estimulación en los niños, cuando vamos a dar indicaciones para el hogar en los niños, es muy importante que los tratantes identifiquen qué tipo de responsabilidad tiene el niño, porque las acciones y las estrategias de intervención son distintas para cada niño. Cada uno de los niños es distinto, por lo tanto no siempre sirve lo mismo para todos. Entonces, por eso es necesario reconocer cuando el niño tiene una baja responsabilidad o una hiperresponsividad. Porque cuando tiene una respuesta fluctuante, ya sabemos qué podríamos hacer cuando está bajo o hiper, ¿sí? Entonces, con esto quiero decirle a la comunidad de los papás que es muy importante ir reconociendo porque las estrategias para cada niño son diferentes de acuerdo a cada niño, ¿sí? Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Hay cosas que son generales, ¿sí? Cosas generales que podemos estimular desde ya en casa de acuerdo a las características que tengan los niños. Entonces, vamos a comenzar por estrategias básicas de estimulación y que son actividades que deben incorporarse de forma rutinaria. Aquí quiero hacer una salvedad. Yo sé que en el público pueden haber papás, mamás, papás o cuidadores de niños de diferentes tramos de edad. Por lo tanto, uno tiene que saber las características más o menos de la edad de cada uno de los niños para saber específicamente qué hacer. Pero yo intenté ver algunas estrategias básicas que puedan servir para todos, ¿ya? Y que puede que algunos niños no lo necesiten porque ya está presente, ¿sí? Pero puede que otros sí lo necesiten. Entonces, ¿cuáles son cosas que debemos trabajar sí o sí con los niños? El contacto visual, ¿sí? Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos con el contacto visual, porque a veces les exigimos mucho a los niños en el contacto visual, siendo que para una comunicación efectiva son solo segundos los que se necesitan para contactarse visualmente con otro. Pero el contacto visual no solamente es de mirada con mirada, ojos con ojos, sino que el contacto visual también tiene que ver con objetos. Por lo tanto, vamos a trabajar la fijación y el seguimiento visual. Y eso lo podemos hacer con algún juguete, algún objeto que al niño le guste y que vamos a enseñárselo. Se lo vamos a enseñar siempre primero en la línea media y desde esta línea media lo podemos llevar hacia un lado y hacia el otro para estimular el seguimiento visual. Podemos estimular con cosas que estén en una mesa, ¿ya? Apuntando también, mostrándole que él dirija la visión hacia un lugar específico. Ahí ya estamos trabajando otro concepto que lo vamos a ver más adelante, pero ya estamos incorporando este contacto visual. Y los apoyos visuales son muy importantes. Son muy importantes donde podemos utilizar dibujos o podemos utilizar fotos de los mismos niños en donde, dependiendo de lo que quiera trabajar, los cuidadores o los tratantes, algunos comportamientos, algunas conductas. Por ejemplo, tener apoyos visuales de dónde se guardan las cosas en su dormitorio, dónde se guardan los calcetines, dónde se guarda la ropa, dónde se guardan los juguetes, ¿ya? Una lámina, un apoyo visual. A veces, si queremos que participen en actividades de la cocina, saber dónde se guarda el servicio, colocar el servicio, ¿ya? Dónde se guarda, etc. Lo que no debo hacer,
por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de que el niño no debe gritar, porque grita mucho. Entonces le podemos tener un apoyo visual de no gritar, que él sepa que esto es para que él no grite, o que no se debe golpear, ¿ya? Y no se pega al amigo, no se golpea al hermano, etc. Entonces, tener siempre buenos apoyos visuales. Y la organización de la rutina también con apoyos visuales. Y ahí les voy a mostrar un poco más adelante cómo se hace este apoyo visual, la rutina. Seguimos con estas estrategias básicas de estimulación. La atención conjunta, y este era el tema que yo les decía que tiene mucha relación con el contacto visual, en donde en esta atención conjunta es cuando el niño participa con otro ya en una acción en la cual la atención tiene que estar puesta en dos personas o más. Entonces, si vemos acá que una mamá o un tratante o alguien está jugando con un objeto, el niño coloca la atención también en el objeto. No se queda mirando hacia otro lado. Entonces, la atención conjunta es esta atención entre dos personas en un objeto, por ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer para eso? Debo tocar para mostrar y orientar. Por ejemplo, decirle, aquí va esto, aquí va el carrito, en una hoja de papel o en un cuento, aquí está el oso, que sea el personaje, y uno le apunta y le muestra, y con eso él debe intentar ir a donde uno está apuntando. Otra forma de orientar es orientando la mirada con apoyo de sonido. Si tiene un objeto que es con sonido, el niño está mirando hacia otro lado, mover el objeto que genere el sonido para ver si el niño logra conectarse con el objeto y logra conectarse visualmente. Y por otro lado, constantemente apuntar. Apuntar a dónde va, dónde tiene que ir a buscar algo, etc. Cuando son niños más grandes, inclusive uno puede incorporar una linterna con una luz. Entonces le dice, anda a buscarme esto que está ahí. Y uno le apunta con la linterna y la luz a ver si él consigue ir, para ver si es más llamativo o le interesa más. Entonces siempre a trabajar esta atención conjunta. Para apuntar, en general, nosotros apuntamos con el dedo índice, ¿verdad? En general. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer que el niño logre una disociación digital, porque a veces no puede hacer esto, no puede mostrar solamente un dedo. Entonces, necesitamos que él haga una disociación de los dedos para que consiga hacer esta expresión de un solo dedo. Para ello, podemos hacer ejercicios de movimiento de dedos frente a él, podemos trabajar con masas, se trabajan mucho las masas para que haga movimiento de dedos y separe los dedos. Muchas actividades de prensiones finas, donde él pueda tomar objetos pequeños. Por ejemplo, lo típico que uno hace es que tomar porotos, tomar cosas pequeñas y guardarlos en un vaso, en una vasija o en una botella, ¿ya? En una botella pequeñita plástica donde él pueda guardar porotos, después la sellamos y genera y va a dar un movimiento o un sonido cuando la movamos, ¿ya? Trabajar siempre actividades motoras finas y que toque él para mostrar. Y uno le va pidiendo, muéstrame dónde está en un libro alguna cosa que nos llame la atención. O en una hoja blanca, uno simplemente hace un punto de un color y le dice, muéstrame dónde está el punto. Y él tiene que mostrar con su dedo dónde está el punto. Entonces, estas áreas de conexión visual, de contacto visual, ¿sí? Que ya les hablé antes, el de los apoyos visuales, la atención conjunta, apuntar, son básicos de trabajar en un niño con TEA. Y por otro lado, es muy importante trabajar la independencia en actividades de la vida diaria, la vida cotidiana.
¿ya? Y estas relacionadas con lo esperado a su edad cronológica, tanto en alimentación, vestuario, higiene. Yo aquí tengo una tabla de tareas domésticas que están de acuerdo a las edades. Entonces ustedes pueden pensar en un niño, de acuerdo a la edad que tiene, en qué actividades él puede participar o puede realizar de manera más independiente, o en la cual yo puedo ayudarlo con, por ejemplo, estrategias visuales, con la repetición, porque la repetición es muy importante en el aprendizaje. En el aprendizaje es relevante, por ejemplo, en el aprendizaje motor, la repetición, practicar, practicar, practicar. Es muy relevante la motivación intrínseca, o sea, el querer hacer algo, ¿ya? También es muy importante, y organizar esta práctica. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Si vamos a tener pausas para hacerlo, ¿ya? Entonces, es muy bueno que estas actividades, que son ocupaciones en los niños, ya las debemos analizar y debemos ver cómo necesitamos ayuda para que las realicen en forma independiente. Entonces, a los 2, 3 años ya podemos pedirle a un niño que coma solo o sola. No le voy a pedir que vaya a partir un trozo de carne usando el tenedor y cuchillo. No, pero ya puede comer solito con las manos una fruta o utilizando la cuchara para llevar alimentos a la boca. Puede guardar sus juguetes, ¿ya? Podemos darle tareas como, por ejemplo, llevar la ropa sucia a un canasto o a una caja donde vaya la ropa sucia. Puede ayudar en regar las plantas de la casa. De 4 a 5 años ya podría estar ayudando más a vestirse solo, ¿ya? Recuerden que hay situaciones que yo no le puedo pedir que se ate los zapatos solo, eso es sobre los 7, 8 años, pero sí le puedo pedir que se saque ropa, que se saque el pijama, que se coloque el pijama o que se ponga algunas prendas de vestir, ¿ya? Enseñándoles el paso a paso, que es muy importante, el cepillarse los dientes, ayudar a poner la mesa, ayudar al cuidado de alguna mascota, si es que tienen alguna mascota en la casa. De 6 a 7 años, ordenar su cuarto, ordenar su dormitorio, preparar su bolso, su mochila si va a la escuela, ¿ya? Con algunas cosas que necesite. Puede ayudar a hacer la cama, a usar la aspiradora. Ahora, recordemos, si yo tengo un niño que es hiperresponsivo a los ruidos, probablemente no va a poder usar la aspiradora. Por eso es muy importante que de acuerdo al niño vamos a saber cuáles son las actividades que él necesita, ¿sí? De 8 a 9 años, bañarse solo, ¿ya? Puede ser con un poco de supervisión, pero ya se puede estar bañando solo. Estas tablas de actividad de la vida diaria son variadas, dependen mucho de la cultura, dependen mucho, entonces nunca son exactas en los tramos de edad, ya se pueden ir moviendo un poco, pero ya podemos ir exigiendo algunas cosas. Un niño ya a los 9 años puede estar preparándose un sándwich simple, ya puedes retirar la mesa, ¿ya? Lavar platos con alguna supervisión, por lo menos enjuagar los platos, ¿ya? Limpiar su habitación a los 10, 11 años, ya están más grandes, ayudar con hermanos más pequeños, puede pasear la mascota cerca de la casa, puede doblar y guardar su ropa si le enseñamos y puede dejarla donde corresponde. Y ya mayores de 12 años, sacar la basura, ayudar en las compras, ya podríamos pedirle que lave el auto, limpie su bicicleta o alguna cosa más grande, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer partícipe a los niños en tareas domésticas y tenemos que ir favoreciendo la independencia en actividades de la vida diaria. Entonces, debemos organizar su rutina. Y la rutina, bueno, en estos momentos la rutina de todos ha cambiado. Entonces, todos hemos estado hablando y hemos pasado por distintos tipos o transición de rutina en estos últimos 4 meses por efecto de la pandemia, ¿ya? Cada uno de ustedes, todos hemos cambiado nuestra rutina.
Unos mantienen levantarse temprano como si fueran a la oficina, aunque están haciendo teletrabajo, pero tienen horarios establecidos para comer, porque tienen que permanecer conectados al computador, pero otros tienen más libertad, otros han hecho cambios, uno ya, desde, por ejemplo, el que ya no me tengo que bañar para estar en una reunión, a lo mejor en la mañana. Entonces, si antes me levantaba a las 6 de la mañana, me levanto ahora a las 7:30, 8, y a las 8:15 ya estoy en la reunión. O sea, todos hemos modificado nuestra rutina en este último tiempo y todos nos hemos ido adaptando a una rutina. Entonces, pasamos por una etapa de desorganización, pasamos una etapa por un poco libertad de lo que podía estar pasando y ahora ya estamos en una organización mayor. Entonces, los niños con TEA sí o sí necesitamos organizar su rutina. ¿Por qué? Porque al organizar la rutina vamos a poder anticiparlos. Ellos necesitan la anticipación, saber qué va a pasar, ¿ya? Para que no tengan una reacción catastrofal o una rabieta en estos cambios que se le producen, ¿sí? Entonces, podemos hacer una organización de agenda que puede ser realizada con fotos del mismo niño o con dibujos. Entonces aquí podemos hacer de un día y vamos a decir, nos despertamos, después lavamos los dientes, vamos al baño, nos duchamos, comemos y nos vamos al colegio. ¿Ya? Este es un ejemplo no de pandemia porque está con el colegio, pero podemos llegar hasta la hora de comer. Pero también yo puedo tener apoyo visual en la organización de esta rutina de la secuencia de tareas para cada una de estas actividades. Entonces en el baño yo puedo tener una secuencia de fotos de cómo lavarse los dientes. Una secuencia de fotos que ayuden en ir al baño, a sentarse al baño. ¿Ya? Entonces es muy importante el apoyo visual en esta organización de la rutina. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más nosotros podemos hacer? Podemos buscar situaciones de juego divertidas. El juego en los niños es una de sus ocupaciones más importantes. A través del juego el niño aprende. A través del juego el niño desarrolla habilidades. Pero una de las características más importantes del juego es que uno tenga las ganas de jugar. La motivación intrínseca. Eso es lo más importante. Entonces, cuando nosotros vemos algún juego que el niño está realizando, nosotros podemos aproximarnos y acercarnos a ese niño respetando el juego que está realizando. Muchas veces los adultos queremos imponer juegos que a nosotros nos interesan para hacer con los niños. Ah, mira, tengo acá un muñeco y vamos a jugar con este muñeco. Y a lo mejor en ese momento ese niño no quiere jugar con un muñeco. Por lo tanto, tenemos que darle el espacio a ese niño para ver con qué está jugando y cómo yo puedo aproximarme y entrar en ese juego. Muchas veces los juegos espontáneos son los que tienen mejores resultados, los que salen así, no estructurados, ¿sí? Es necesario hacer pausas, ¿ya? Hacer pausas necesarias, esperar. No, nosotros muchas veces nos ponemos muy ansiosos en las respuestas del niño, ¿ya? Y hay que darle el tiempo al niño. Nosotros debemos exagerar las expresiones faciales, exagerar la expresión de alegría, de pena, de disgusto, de miedo, porque recuerden que los niños tienen dificultad en reconocer las emociones en los otros. Entonces debemos exagerar esas expresiones. Debemos exagerar a veces con las posturas. ¿Ah? Cuando estoy enojado, golpear la mesa, ¿ya? O vamos a llevarnos las manos a la silla. ¿Ah? Vamos a tomar la silla, vamos a dejar las manos ahí pegadas, vamos a decir, para que nos podamos sentar bien. Gestos con las manos, ¿ya? Con los brazos, etc. Enfatizar la entonación de la voz y ser coherentes con el contexto. Tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, porque un niño es muy concreto.
Siempre recuerdo este niño que tiene mucho miedo cuando una mamá o un papá dice, ay, que está tan lindo el niño, está gordito, y le dice, ay, te voy a comer. Para un niño con TEA, el que le digan te voy a comer, él piensa que se lo van a comer y puede huir y salir corriendo porque puede que es muy concreto. Entonces, el lenguaje que usamos debe ser también muy cuidadoso y la entonación de la voz debe ser coherente con el contexto. Si estoy retando a un niño, por el contexto de reto, yo no puedo estar retándolo suavemente o no puedo estar retándolo riéndome. Entonces, debo tener una coherencia en eso que estoy diciendo, haciendo. Y ser consciente y que responda a cualquier comienzo de interacción. Los niños con más severos, más graves, uno debe percibir y observar mucho que apenas el niño comienza una interacción, yo debo aprovechar esa oportunidad y debo conectarme inmediatamente con él, aunque sean segundos, minutos, pero debo aprovechar esa oportunidad ya de interacción que voy a realizar con el niño. Apoyemos siempre a la expresión, que el niño diga hola, chao, ¿ya? Que haga el gesto de hola y chao. Enseñar a que apunte con el dedo índice o indicador, primero concretamente y luego a la distancia. O sea, primero en un libro, primero en una pared, en un dibujo, ¿ya? Etcétera. Y después a distancia. Quiero eso que está allá. ¿Ah? ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero lo que está allá arriba, una galleta, un vaso, etcétera. Introducir juegos simbólicos básicos. Esto es muy importante. Hacer como que vamos a alimentar a la muñeca, hacer como que estamos peinando el león, o que estamos lavándole los dientes al oso de peluche, o que estamos colocándole la ropa a un muñeco. ¿Ah? Hacer como es muy importante como básico en los juegos simbólicos. No repetir el lenguaje estereotipado que tiene el niño. ¿Ah? Muchas veces los niños presentan lenguaje estereotipado y los papás o los cuidadores lo repiten como una forma de corrección. No es bueno insistir en ese tipo de lenguaje en los niños. Las actividades inusuales de desafío motor pueden ampliar sus intereses. Entonces, las actividades, reforzar actividades motoras, que suba y baje por el sillón, que pase por debajo de la mesa, que tenga que saltar en alguna parte con los pies juntos, en actividades guiadas con él, muy importante, ¿ya? Facilitar siempre la exploración y que interactúe con el medio ambiente. No dejarlo ahí en un solo espacio, ¿ya? Con los mismos juguetes, sino que tratar de ir cambiando, de ver otros lugares en el patio, en la terraza, adentro en la sala, en el comedor, en todos los espacios de la casa o del departamento. ¿Y qué más puedo hacer? En esta etapa de pandemia, que es muy importante, cuidar el uso de pantallas. ¿Ya? Hay muchos niños que han tenido algunas dificultades en este periodo. No es por responsabilizar a los cuidadores, porque muchas veces pasa que los papás están haciendo teletrabajo, no tienen tiempo, hay mucha gente en la casa, más niños, etc. No tienen tiempo y la forma más simple es el celular o un tablet, etc. Hay que cuidar el uso de pantallas porque el uso de pantallas está impactando en la comunicación de los niños, ¿sí? Antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ya había cambiado los tramos de edad en la cual los niños debían exponerse a las pantallas y estaban hablando ya sobre los 7 años. O sea que antes de los 7 años uno no debía exponer mucho a los niños a las pantallas. Uno sabe que con un tablet, con un celular, etcétera, los niños tienen muchos aprendizajes. Aprenden inglés, aprenden a mover sus dedos, etcétera. Pero el sobreuso de las pantallas es el que debemos ser cuidadosos, ¿sí? Por lo tanto, no debemos exponer muchas horas a los niños a las pantallas. Tenemos que preparar a los niños a esta nueva normalidad o al desconfinamiento o a las transiciones.
y debemos preparar a los niños en el uso de mascarillas y de distancia física, ¿ya? Hay niños que probablemente no toleran táctilmente tener algo en la cara. Entonces vamos a tener que buscar estrategias, si van a tener que salir, si son mayores de 3 años, ya que se exige este uso de la mascarilla, que a lo mejor tenga un diseño de alguna cosa que a él le guste, observar el tipo de elástico o proteger eso, o a lo mejor es mejor un escudo facial. O sea, hay que empezar a prepararlos para esta nueva normalidad, porque no vamos a salir como antes. Ya no estamos saliendo como antes. ¿Cómo enseñarle al niño que no puede acercarse a otros niños como se acercaba habitualmente o a otras personas? ¿Cómo enseñarle al niño a evitar que vaya a jugar en los juegos de la plaza? ¿Ya? Entonces debemos ser responsables en eso. Y debemos buscar formas de regulación de cada niño y niña, ¿ya? Cuando hablamos de autorregulación, en estos últimos 4 meses, ya no hay niño y no hay adulto que no esté desregulado. Nosotros mismos, todos, de alguna manera estamos desregulados. Ya o estamos más sensibles, hay personas que ya están usando medicamentos para dormir, hay personas que están en necesidad de salir a dar una vuelta, hay personas que ya no quieren salir y quieren quedarse adentro de la casa porque afuera les da miedo. Entonces, todos estamos, si un adulto está desregulado, con mayor razón un niño está desregulado. Con mayor razón le están sucediendo cosas a ese niño. Entonces, es muy importante mantener algunas cosas que yo debo identificar. ¿Cómo se puede regular el niño? ¿Cómo lo puedo calmar? ¿Qué cosa calma al niño? Un baño caliente, un cobertor un poco más pesado o un abrazo, ¿ya? Alguna actividad que se trabaje en el suelo, apretarlo, ¿ya? O sea, buscar qué cosas regulan al niño, ¿ya? Estamos en un tiempo complejo, estamos en un tiempo difícil. La próxima semana van a tener en una charla mucho más orientaciones específicas para el hogar, ¿ya? Estas eran ideas más globales, más generales, para los papás principalmente, para los cuidadores, ¿sí? Y me quería como finalizar esta charla siempre porque encuentro muy linda esta frase que escribió Norma Ríos, una argentina, dice: me preguntaron sobre el autismo y les hablé de tu sonrisa, de tus manitos que se mueven cuando desbordan de emoción, de tus bracitos que me guían como método de comunicación y de tu corazón que está lleno de bondad y de pureza. O sea, lo menos que habló fue de las características del autismo, sino de las características de su hijo y que son propias, ¿sí? Muchas gracias. Ahí está mi correo, marcos.altea@gmail.com. Espero haber sido útil en algunas mínimas cosas. Cuando uno toma una cosa, siempre aprende una cosa. Fantástico que lo puedan llevar a su experiencia y quedo dispuesto a preguntas, comentarios, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Han salido varias preguntas, inquietudes por parte de nuestros asistentes, así que daremos inicio a la ronda de preguntas. Hola, buenas tardes. Vamos a ir leyendo las preguntas en el horario en que fueron siendo realizadas, ¿ya? Comienza María Alejandra preguntando si el desarrollo va más rápido que esos ejemplos que me refiero a los ejemplos que desarrollaron al inicio de la presentación. Refiere que su hijo tiene 3 meses y ya se paraba, que a los 3 meses ya se paraba y logró la marcha y caminó a los 10 meses de edad. En general, en el desarrollo psicomotor y en el desarrollo sensorio-motor hay patrones de edad que son universales, ¿ya? Hay niños que se adelantan, otros no, se van cumpliendo ciertos hitos y estos hitos tienen un margen, ¿ya? Que un niño se pare en forma independiente a los 3 años de edad no es típico. No hablamos de normalidad.
no es típico. Lo que pasa es que a los 3 años de edad un niño puede bipedestar con ayuda, y eso quiere decir que puede sostenerse en pie unos segundos, un minuto, pero pararse solo es difícil. Hay niños que siempre van cumpliendo etapas y estas etapas se pueden adelantar un mes o se pueden retrasar un mes o más. Entonces, así como hay niños que adelantan la marcha independiente, por ejemplo, está más o menos estipulada al año de edad. Si un niño camina a los 10 meses, puede estar dentro de lo típico, igual. Y también puede estar dentro de lo típico que un niño camine al año 2, al año 3 meses, incluso al año 5 meses. Entonces, no hay como... se habla de que pueden haber retrasos más que problemas cuando se adelanta un niño. Entonces, pero en general tienen un desfase de 1 o 2 meses. Otro asistente consulta. Mi hijo fue diagnosticado ahora a los 10 años con TEA leve. Me preocupa lo tardío del diagnóstico, ya que su área cognitiva puede estar afectada, ya que viene el diagnóstico con déficit atencional. ¿Cómo lo ayudo? Somos de los Andes y en teoría podría iniciar la terapia ocupacional en septiembre. Bueno, interesante porque, a ver, claro, los diagnósticos tardíos siempre preocupan a los padres en relación a qué pérdidas pudo haber tenido en el periodo de estimulación. Pero si es un diagnóstico tardío es porque probablemente no hubo una gran demostración de signos o síntomas específicos o porque se normalizaron dentro del comportamiento de la familia, ¿ya? Si está ligado a déficit atencional, siempre yo digo como profesional debo ser un profesional responsable y uno debe conocer al niño, hacer un proceso de evaluación para poder dar estrategias, ¿ya? Y para poder trabajar. Mi recomendación, por supuesto, es que sí vaya a los profesionales adecuados, un terapeuta ocupacional, ¿ya? También puede precisar de ayuda de una psicóloga o una fonoaudióloga, dependiendo de las necesidades que se evalúen del niño. Pero cuando hay niños con déficit atencional, yo siempre pienso que es muy importante detectar y observar las características que al niño uno percibe que lo pueden regular para estar más atento. Estar más atento no significa estar sentado escuchando a otros. Probablemente en mi conferencia, cuando ustedes perdieron la atención, algo hicieron. Se movieron la cabeza. Hay niños que necesitan moverse para poner atención. Hay niños que aprenden más o ponen más atención en el suelo y escribiendo en el suelo. Entonces, tiene que haber una evaluación de las capacidades que él tenga y de las características que él tenga para poder ayudarlo específicamente. Pero por el momento que estamos en pandemia, cosas así, estamos muy encerrados, trabajar estos tiempos de atención es bueno, ya reforzar los aspectos de conocimiento que él tiene y que él reconozca cómo se puede regular él mismo. Por la edad, porque es de 10 años. Consultan también por qué los niños con TEA tienen un desarrollo más lento, caminan y hablan más tarde, no siguen los tiempos que ahí se indican. Lo que pasa es que, a ver, los niños con TEA, la causa del TEA es multifactorial y tiene distintas características. Entonces, hay muchos estudios de que pueden estar pasando por un tema de un gen, hay teorías de la alimentación, hay teorías de la prematuridad, hay diversos elementos. Entonces, en general, el desarrollo también de nuestro sistema nervioso central en un niño a veces es un misterio. Entonces, uno no puede reconocer. No siempre los niños con TEA tienen retraso motor, no siempre. Y hay niños con TEA que pueden tener un desarrollo típico a nivel sensorio-motor. Entonces, no hay una causa clara que diga que los niños con TEA tienen un retraso del desarrollo psicomotor. O sensorio-motor, quiero corregir, más que psicomotor. Marce consulta, primero que todo agradecer esta instancia, por otra parte quisiera saber si se realizará estas capacitaciones enfocadas en la adolescencia, en cómo motivar a un adolescente TEA que ha perdido su motivación. Eso, Marce, te aprovecho de comentar un poquito que también lo vamos a abordar en la próxima jornada que tenemos. ¿Ya?
Marcela, es muy importante lo que tú acabas de decir de el abordaje de los niños, no de los niños, de los adolescentes y adultos, porque es un área que se está trabajando, se trabaja mucho desde el área de la salud mental, es necesaria y es necesaria sobre todo por las interacciones sociales de los niños, de los adolescentes y porque hay que prepararlos para el mundo. Entonces, ya es parte de una intervención temprana, una estimulación temprana, el cómo preparamos a este niño al futuro cuando sea adolescente, cuando sea un adulto. Entonces, me parece muy interesante tu comentario y tu pregunta, porque es necesario para las familias saber un poco más de qué pasa con los adolescentes con TEA. Recordar a todos los asistentes que está habilitada la encuesta de satisfacción para que puedan completarla al final del evento. ¿Ya? Continuando con las preguntas, un anónimo consulta. He escuchado a distintos terapeutas y neurólogos que indican que lo sensorial es lo más relevante junto a las características de la comunicación e interacción social, y otros que no es lo más relevante en el proceso diagnóstico. Lo mismo con las dificultades en el lenguaje. Me parece que es importante situar un acuerdo. Los acuerdos son difíciles, son muy difíciles porque va a depender mucho de los enfoques que tengan los profesionales o los tratantes, ¿ya? Y en eso uno se va a encontrar con muchas teorías, ¿ya? Tanto desde el área médica como desde el área profesional. Entonces, hay profesionales que, voy a ponerles un ejemplo, los terapeutas ocupacionales sí o sí le van a poner más énfasis a el procesamiento sensorial, porque está dentro de nuestro conocimiento, ¿sí? Pero para otros profesionales puede que el procesamiento sensorial no es tan importante, ¿ya? Y hay otros que le van a colocar mucho más importancia a lo conductual, por ejemplo. Entonces, el acuerdo es complejo porque va a depender desde donde uno se posicione. Yo lo que siempre digo es, uno debe experimentar todo. Yo no le puedo decir a alguien no haga esto, no haga esto. Desde la experiencia que uno puede tener, va a ir dirigiéndose, porque hay niños que probablemente van a responder mucho mejor a terapias desde el punto de vista sensorial y otros van a responder mucho mejor a terapias desde un punto de vista más de la conducta. Entonces, empezar a demostrar o decir qué es mejor, a veces siempre depende de cada niño. Pero dentro de la clasificación del manual diagnóstico que se utiliza y que utilizamos los profesionales del área de la salud, que es el DSM-5, señala dentro del espectro autista las características que se pueden presentar y dentro de los que se puede presentar que fue incorporado en esta última revisión fue lo de la experiencia y el procesamiento sensorial, que es parte de, pero no quiere decir que sí o sí un niño deba tener un problema sensorial, pero si lo presenta puede ser un problema. No sé si respondí a la pregunta. Consulta Cristóbal también, ¿en qué momento puede llegar a pasar síndrome de Asperger? Es que más allá de lo que puede pasar o no puede pasar es, el trastorno se llama trastorno del espectro autista, ¿ya? Dentro de antiguas clasificaciones, como yo les hablé del DSM-5 como el manual de clasificación, el DSM-4 hablaba de trastornos generalizados del desarrollo, autismo, Asperger, etc. En el DSM-5 se habla ahora de trastorno del espectro autista. Es un espectro que va desde la funcionalidad de lo más leve a lo más severo. Y en general, los más leves ya son los que antiguamente se llamaban los niños con trastornos, con síndrome de Asperger. ¿Ya? Entonces, el Asperger ya no existe como diagnóstico, sino que es más igual un trastorno del espectro autista, pero con una mayor funcionalidad. Pía, no sé. Pía, tienes que activar tu micrófono, ahí sí.
consultan, quisiera saber si hay diferencias en términos de tratamiento, terapias, en niños que tienen TEA regresivo, que parecían desarrollarse normal hasta cierta edad y que luego se fueron, dados, por ejemplo, que ya hablaban. ¿Podrían volver a aprender a hablar? Es una pregunta bien compleja porque los niños que pierden el lenguaje y más o menos lo pierden a los 3 años, muchos, si entran en un tratamiento y no lo recuperan, es difícil que lo recuperen. La experiencia. Yo nunca digo que todo está cerrado, pero es difícil que vuelvan a recuperar el lenguaje si lo perdieron y tuvieron un abordaje de trabajo específico. Ahí los fonoaudiólogos son súper importantes en el trabajo. Y en ese sentido, en general uno habla que hay ciertas características de ciertos abordajes que facilitan o ayudan más que otros. Entonces, muchas veces los niños cuando no tienen lenguaje, por ejemplo, las teorías más conductistas son buenas, pueden tener mejores resultados. Pero cuando sí tienen lenguaje, a lo mejor hay que buscar en otras alternativas. Es muy importante porque en el abordaje de muchas patologías o de muchas dificultades o condiciones, pero van apareciendo nuevas metodologías y la familia debe sentirse confortable, cómodo en el equipo de trabajo en el que está. Entonces vamos a encontrar muchas metodologías de personas que son muy estructurados también como profesionales y utilizan una sola metodología, y otros que son más abiertos, que tienen más conocimiento, tienen más cursos, más certificaciones y por lo tanto van tomando de distintas cosas. Entonces tenemos desde el Teach, ABA, integración sensorial, terapia asistida con animales, dietas, o sea, hay un sinnúmero, floor time también, que se me viene ahora a la memoria. Entonces, hay un sinnúmero de estrategias y que dependiendo de los profesionales pueden abordar desde distintos enfoques para un niño lo que necesita y otros son un poco más estructurados. Muchas gracias. Ángela Contreras nos pregunta, quisiera saber si hay diferencias en términos de tratamiento. Perdón, esta ya la había leído. Aquí, Ángela Contreras. Hola, mi sobrino tiene 16 años y tiene síndrome de Asperger. Nunca ha recibido atención por algún profesional de la salud y me gustaría saber si se está aún a tiempo o es más difícil lograr la adquisición de hitos del desarrollo. Pía, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Mi sobrino tiene 16 años y tiene síndrome de Asperger. Nunca ha recibido atención por algún profesional de la salud y me gustaría saber si se está aún a tiempo o es más difícil lograr la adquisición de los hitos del desarrollo. Primero, me gustaría que la persona que está preguntando hiciera la reflexión ¿tiene hitos del desarrollo que no ha conseguido todavía a los 16 años de edad? Porque el ser diagnosticado de Asperger, habría que mirar cuáles hitos del desarrollo no está cumpliendo. Puedo pensar en hitos sensoriomotores, como puedo pensar en hitos que tienen más que ver con la línea psicológica, con la esfera emocional, ¿ya? O con la esfera más afectiva y social. Entonces, si yo estoy dándome cuenta de que este niño tiene dificultades, no un niño de 16 años, es un adolescente, este adolescente tiene dificultades en las relaciones sociales, probablemente sí necesite ayuda y sí necesite la intervención de algún especialista. Pero si a los 16 años, depende de la edad en que fue diagnosticado de Asperger y qué es lo que se pudo haber trabajado con él, ¿ya? Pero como no recibió tratamiento, según la persona que pregunta, yo te podría decir, nunca es tarde para, pero dependiendo de cuáles son las características que él tiene para poder trabajarlas. Entonces me llama la atención cuando uno dice que cumpla hitos del desarrollo. ¿Qué hitos en particular?
específicamente, porque a lo mejor si yo lo relaciono con las actividades de la vida diaria, por ejemplo, puede que hayan comportamientos o conductas que están asociadas a la vida diaria que él no está haciendo y que puede ser propia de la edad, de la adolescencia. Entonces, también ahí uno tiene que especificar un poquito más qué es lo que puede ser. Soledad expone, muy claro el expositor. Mi hijo de 14 años tiene síndrome de Down y secundariamente presenta rasgos del espectro autista. Es bastante asocial, tiene rechazo y resistencia a las actividades escolares. ¿Qué es lo más adecuado desde el TEA? A ver, es un niño grande, ¿ya? Cuando uno ya habla de un niño de 12 años, es un niño que no es tan pequeño. Siempre existe esta duda entre tiene que ser un equipo bien particular que trabaje con los niños con síndrome de Down, que aparte tienen asociado un trastorno del espectro autista. Porque como todos saben ahí, hay una delgada línea que separa este trastorno, las características del trastorno del espectro autista con el déficit cognitivo que pueda tener el niño con síndrome de Down. Entonces, ahí es como bien particular el tema. Si es a nivel social, bueno, hay que trabajar principalmente, en general uno va como aproximando el trabajo terapéutico, ¿ya? Entonces, se parte primero con actividades individuales, se va haciendo un acercamiento en actividades con otras personas, después se incluye a ver si quiere participar un poco y después se hace un tratamiento o una intervención grupal. Hay distintas modalidades en cómo uno va aproximando o acercando a un niño desde un punto de vista de una orientación más social. Pero también debemos tomar en cuenta las características desde el compromiso cognitivo que pueda tener el niño y saber que eso podría ser entrenable, ya dependiendo de la profundidad que tenga, y desde ese entrenamiento hay que ir observando el desglose de las actividades que uno espera que el niño pueda realizar. Entonces se va haciendo como un análisis de la actividad, se va desglosando en un paso a paso y se va entrenando desde un paso a paso. Y eso corre para todas las actividades. Consultan también si es posible con estas estrategias desaparecer el autismo en un futuro o solamente disminuye la condición. No desaparece, no desaparece el autismo. Las estrategias que yo mencioné son el 0,0001% de las cosas que uno podría realizar. En esta condición, lo que uno tiene que hacer es aproximar y que las personas que tienen esta condición puedan convivir y desarrollarse lo más posible dentro de nuestra sociedad. Pero es difícil que desaparezca esta condición. Consultan también, soy papá de un niño con síndrome de DiGeorge y cardiopatía. Mi hijo está en estudio por posible TEA. Esto debido a que el DiGeorge tiene muchas similitudes, características y comorbilidad con el TEA. Además, el DiGeorge en estudios dice que es la base genética del TEA y autismo. ¿Qué aspectos del TEA son más predominantes como para distinguir así su diagnóstico? A ver, primero desconozco el síndrome que está mencionando y voy a volver, perdón que me salga de lo que estaba, pero voy a volver aquí. Estas son las características predominantes en el TEA. Las descritas y que tienen que estar en alguna de sus presentaciones, ya sea este déficit de la comunicación e interacción social y los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Esos son los más relevantes y que tienen que estar presentes. También consultar, Cristóbal, ¿será bueno pegarlo con alguien o algo y mostrar cómo con ese algo lo que debe hacer? Por ejemplo, con un perro o un peluche, para que así vaya teniendo más confianza observando.
Pía, ¿puedes repetir la primera parte que te entendí pegando? No sé a qué se refiere con eso. Apegarlo. Sería bueno apegarlo con alguien o algo y mostrar con ese algo lo que debe hacer. Por ejemplo, a través de un perro o un peluche para que vaya teniendo mayor confianza. Bueno, pero es que eso depende del niño, depende de las características que tenga el niño. Es una cosa es muy global. Cuando yo hablé de trabajar, por ejemplo, el juego simbólico, es muy importante trabajarlo con objetos, ya con peluches, para hacer actividad, porque una de las dificultades que tienen los niños con TEA es la imitación. Es una de sus grandes dificultades, que no logran imitar. Hay toda una teoría con respecto a eso, a las neuronas en espejo, etc. Entonces, el vínculo, dependiendo del objetivo de lo que uno quiera trabajar o de lo que uno quiere potenciar, es qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, cuando hablaste en este comentario pregunta de apegarlo a alguien o a algo, un animal, la terapia asistida con animales en niños con TEA también ha tenido buenos resultados. Y también porque se genera un vínculo con el animal. A mí me ha tocado observar súper buenas intervenciones de terapia asistida con cachorros, con animales, con perros, y el vínculo que realiza el niño con el perro. Y se potencian distintas áreas. Primero, estoy potenciando el vínculo social, igual aunque sea con un animal. Segundo, estoy favoreciendo por lo mejor el estímulo táctil, el input táctil, al del niño lograr tocar al perro. A veces se dan condiciones de seguimiento de algunas cosas que hace el perro. Si el perro llevaba una argolla, el niño después lleva la argolla. A veces incluso he visto algunas terapias en que el niño toma una cuchara con un poco de comida para perro y le da al perro. Entonces, la terapia asistida con animales puede ser una buena alternativa en algunos niños. El modelar siempre va a ser bueno en la medida que el niño tiene disminuida su capacidad de imitación, ¿ya? Entonces, no me gusta mucho el concepto de apegarlo, sino que a lo mejor el de la imitación con otros objetos o personas, el modelaje también es importante. Marcos, sí. ¿Sería bueno premiar a los niños con las obsesiones específicas que ellos tienen? Es que cuando hablamos de premiar, estamos hablando de una cosa muy conductista, ¿sí? Y en eso tenemos distintas opiniones, ¿ya? Yo siento que dentro de las estrategias uno tiene que ir probando cuánto cede, cuánto no cede un niño, etcétera. Dependiendo de las características de la premiación. Yo siempre más digo que el premio debe ser un refuerzo más positivo. Siempre el refuerzo debe ser positivo, porque uno a veces habla de los refuerzos en general, pero también muchos interpretan el refuerzo negativo y que no es el tema de la punición, sino que es el refuerzo positivo. Premiar, yo digo premiamos lo bueno. Premiemos lo bueno y lo que no está, más que premiar la obsesión, como es la pregunta, porque a ver si pudiésemos detallar cuál podría ser la obsesión en ese caso. No detallé la opción, solo lo pregunta. Claro, Cristóbal Lorca. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que la obsesión, habría que mirar ahí qué es lo que yo quiero trabajar. Estoy pensando en algún caso que yo haya visto o conocido, pero, por ejemplo, la obsesión de un niño con alguna temática específica, que sea, no sé, los dinosaurios, no sé, y que quiere solo los dinosaurios, todo en torno a los dinosaurios. Lo que uno podría hacer son varias cosas. Uno es que si yo quiero motivar al niño para hacer una acción que no tenga que ver específicamente con el dinosaurio. Entonces, yo quiero, por ejemplo, trabajar los números. Y tengo este niño que está todo el día con los dinosaurios. Probablemente yo le voy a decir, oye, siempre decimos como, vamos a trabajar con mis colegas hablamos mucho así, el lapisaurio.
o el cuadernosaurio. Y a veces decimos, oye, aquí las psicólogas nos pueden matar porque no les gusta esto, que nosotros reforcemos a lo mejor el elemento. Pero va a depender de qué es el objetivo. A lo mejor eso yo lo puedo ir distinguiendo con el tiempo, pero si yo quiero motivar y quiero conseguir que el niño trabaje los números o las letras y lo estoy consiguiendo cuando le llamo la atención para que trabaje con el lápiz-saurio, pero el objetivo está en la letra y en el número, o sea, yo prefiero eso. Si trabajamos mucho con el tema del control de esfínter. Si hay una estrategia, un entrenamiento específico de control de esfínter que requiere de un refuerzo positivo porque él consigue hacer la actividad, ahí estoy hablando de un refuerzo positivo. Entonces, como que sacar con un refuerzo el tema de una obsesión tiene que ser clarito qué es lo que estamos entendiendo por obsesión. Ok, queda súper claro, Marco. Marco, mira, hay otra pregunta y dice, si los niños han nacido prematuros, ¿esto influye en el diagnóstico de TEA? Los niños prematuros, nosotros siempre decimos lo siguiente, los niños prematuros siempre tienen distintos caminos. Va a depender de la prematuridad, va a depender del peso, va a depender de cómo fue el abordaje a nivel de la unidad de neonatología. O sea, hay un sinnúmero de condiciones de lo que sucede con el niño prematuro. Y estos niños prematuros en general tienen muchos caminos. Hay caminos de niños que van a irse por el lado típico, ¿ya? Y que van a presentar dificultades, por ejemplo, en su procesamiento sensorial. Y que estas dificultades se llegan a ver cuando el niño tiene 6, 7 años. Hay otros niños que, dependiendo del nivel de severidad, el camino que toman es un camino donde ya hay una lesión de su sistema nervioso central. Y son niños que tienen más problemas como parálisis cerebral. Y hay otros niños también que se ha habido la relación es en niños que también tienen dificultades con TEA. Y ahí es cuando también uno debe superponer o relacionar estos niños que tienen dificultades en su procesamiento sensorial con los niños que podrían presentar TEA. Porque hay niños que uno no percibe nada, no observa nada, que tienen alguna dificultad de procesamiento sensorial, salvo que son desregulados, que tienen déficit atencional, cosas así. Pero tenemos estos otros también que pueden tener ciertas características que van mucho más asociados al trastorno del espectro autista. Pero no quiere decir que la prematuridad lleve a un trastorno sí o sí del espectro autista. Puede tener muchos caminos. Marco, y en este contexto de confinamiento en donde las familias han visto interferidas las terapias, ¿cómo podríamos estimular el lenguaje en la casa con los niños? ¿Le estás preguntando a un terapeuta ocupacional una actividad? Sí, desde las ocupaciones, Marco. ¿Cómo podemos fortalecer el lenguaje? No, está bien. Lo que pasa es que uno debe ser muy respetuoso, ¿ya? Porque si a mí me preguntan el tema del lenguaje, yo lo primero que te voy a decir es, eso se debe consultar a una fonoaudióloga. Es lo primero, ¿ya? Pero va a depender de características que tenga el niño, ¿ya? Y trabajo en equipo con una fonoaudióloga, por ejemplo, de cuáles son las necesidades que tiene ese niño. Entonces, por ejemplo, dependiendo de las características en etapa de confinamiento o no confinamiento, pero que sí los padres pueden apoyar en la casa, yo di algunas estrategias que tienen que ver y que están ligadas con el lenguaje. Por ejemplo, las expresiones faciales, ya son importantes, la entonación de la voz, a lo mejor trabajar algunos precursores lingüísticos, ya
precursores como el de la imitación, de abrir la boca, cerrar la boca, sacar la lengua, hacer ruidos, tirar besos, soplar, actividades más oral motora, soplar, masticar, ¿ya? O sea, un sinnúmero de actividades más oral motor que pueden favorecer el lenguaje, que pueden favorecer el habla, pero desde el punto de vista del lenguaje, conociendo desde toda la concepción, en las ocupaciones, yo voy a estimular, por ejemplo, repitiendo lo que estamos haciendo, repitiendo o señalándole qué cosas estoy utilizando. Si nos vamos a trabajar el vestuario, le puedo empezar a preguntar de qué te quieres colocar de ropa, qué ropa es, de qué color es, qué es lo primero que vamos a colocarnos, si una manga o el cuello de la cabeza, para la alimentación, el reconocimiento de las cosas que va a comer. Todo eso también tiene que ver con la estimulación del lenguaje. Súper bien, a través del juego. Por supuesto. Marcos, consultan también sobre niños de 10 años que fueron diagnosticados con TEA a la edad de 7 años. Dice, actualmente tiene una disgrafia, alcanzó el hito de la escritura, pero se cansa mucho. En este sentido, ¿qué argumento podría explicarle a su profesora para que no se le evalúe el cuaderno en este semestre? Wow, repíteme la última parte, porque en este semestre estamos hablando de una persona de un niño que está recibiendo toda en la escuela por vía online. Entonces, ¿cómo la profesora revisa eso? Explican la pregunta, pero me imagino que mediante las clases online pueden ir mostrando los avances en los cuadernos. Ya, y el niño tiene una disgrafia y diagnóstico de TEA desde los 7 y ahora tiene 10. Entonces, la idea es cómo se le podría estimular. ¿Cómo poder plantear esta situación al colegio para que fueran flexibles en la evaluación? Ah, perfecto. Es que desde ahí yo siento que es muy importante la opinión profesional, que dé un apoyo claro con respecto a lo que está sucediendo con el niño, de lo que le pasa o de lo que está presentando. Si es una característica que tiene diagnosticada, ya un diagnóstico puede ser parte de un informe técnico para los profesores para poder hacer una adaptación curricular en la evaluación de lo que se le está solicitando, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí como terapeuta ocupacional, que me gusta y soy fiel seguidor de, por ejemplo, la integración sensorial o del neurodesarrollo, yo le puedo dar una explicación de decir, sabe que este niño tiene dificultades a nivel táctil y propioceptivo, ya que le limitan el desarrollo de sus prensiones finas y por lo tanto tiene algunos retrasos a ese nivel que no logra conseguir tomar bien el lápiz, no consigue hacer presiones adecuadas en el cuaderno cuando está en la escritura, ya requiere de un entrenamiento, requiere de apoyos visuales un poco más claros, por ejemplo, las líneas del cuaderno, necesita una postura adecuada y a lo mejor en estos momentos en la casa no tiene la postura adecuada de una silla con una mesa específica para él y por lo tanto las tareas las hace en la silla del comedor y le quedan los pies colgando. O sea, hay un sinnúmero de cosas que uno tiene que observar, evaluar, que pueden impactar en esta actividad y que pueden dar una base para hablar con los profesores. La comunicación con los profesores es muy importante y sobre todo ahora. Y ahora ha sido más difícil. Yo siento que ahora ha sido más difícil trabajar con los profesores porque todo el mundo como que está la sensación de que el trabajo online ha duplicado nuestro trabajo. Entonces es más difícil conectarse con los profesores. Exacto, sí. Marcos, mira, hay una madre o padre que pregunta si tiene que insistir en cortarle el pelo a su hijo. Ya, al parecer, este hijo ha tenido varias dificultades en la resistencia de cortarse el pelo. Entonces, hay una preocupación por parte de este padre de si tiene que insistir y también le preocupa el futuro.
¿Ya? Entonces, ¿qué orientaciones tú nos podrías dar? Interesante. En el corte del pelo pueden haber varios factores. Se han hecho como siempre la típica pregunta a nivel sensorial, que si al niño le molesta que le corten las uñas, que le molesta que le corten el pelo, y que tienen relación con un poco más el sistema táctil. Pero también hay un fuerte vínculo del corte del pelo con el sistema del procesamiento auditivo, ¿ya? Entonces, generalmente se deben buscar las estrategias, ahí nosotros damos como una respuesta sensorial, ¿ah? Buscar el input sensorial que regule al niño mientras está en una actividad que le desagrada. Entonces, ahí ese es un trabajo que puede ser una estrategia específica y que se utiliza cuando justo le van a cortar el pelo, o un trabajo más a largo plazo, en donde la intervención desde la terapia ocupacional con el enfoque de integración sensorial se puede ir trabajando la aceptación y regulación de una actividad como el corte de pelo, de ver cómo se puede adaptar, de cómo se puede trabajar. Entonces, o sea, y en términos del futuro, la proyección del futuro va a depender de las características que tenga el niño y de lo que quiere después ser, pues, sí. O sea, en estos momentos no hay, a ver, si él quisiera ser alguien militar o de las Fuerzas Armadas, claro que va a tener problemas para el tema del corte de pelo, pero si quiere ser cantante de rock, no va a tener dificultades con el corte de pelo. Entonces, no quiero ironizar con esto, pero quiero decir que va a depender de los intereses, las motivaciones que tenga uno para ver qué va sucediendo con su propio cuerpo. Cuando nosotros tomamos la elección a la decisión de lo que queremos hacer en nuestro futuro, también depende mucho de eso, de cuánto somos capaces. Si yo no canto bien desde chico, soy desafinado, etcétera, obviamente, aunque me encantaría cantar y ser un gran cantante, no lo voy a hacer. Entonces va a depender de cómo voy moviendo esas situaciones. ¿Qué pasa con el contexto, por ejemplo, escolar? Por si el contexto escolar es exigente, que debe ir con el pelo corto, bueno, hay que mirar cómo se podría solucionar eso, o si otro colegio sí acepta a los niños con pelo largo, por ejemplo, que disminuyan los niveles de ansiedad de este niño adolescente. Por supuesto que sí, o sea, todos tenemos una identidad ocupacional que nos diferencia, ¿cierto?, en la sociedad, y por ello es muy importante que los padres sean capaces también de ir reconociendo esas diferencias y verlo también como una oportunidad. Exactamente. Sí. Marcos, mira, había una pregunta en donde se consultaba qué se puede hacer cuando los niños muerden, cuando uno está interactuando con un niño y en vez de responder frente a un cariño, ¿cierto?, responde a través de una mordedura. ¿Cómo se debe corregir eso? ¿Qué es lo que debemos hacer los padres? Siempre uno va encontrando y uno descubre las características sensoriales que tiene el niño. Yo vuelvo a insistir, yo tengo como una base desde la integración sensorial muy fuerte. No soy terapeuta en la integración sensorial, soy terapeuta ocupacional, que utiliza mucho el recurso sensorial. Y resulta que uno intenta buscar la explicación de por qué pasa eso, ¿ya? Entonces, los distintos profesionales también van a tener otras teorías que van a explicar por qué pasa eso. Desde mi profesión y desde el uso de la integración sensorial, uno puede decir que el niño que muerde es un niño que es más hiperresponsivo, que tiene dificultades en la modulación y probablemente se puede regular utilizando el morder desde un punto de vista propioceptivo. Propiocepción es cuando nosotros apretamos, hacemos fuerza con nuestros músculos, empujamos, traccionamos, mordemos fuerte. Todas esas actividades, afirmarnos fuerte, o las personas que hacen mucho ejercicio de tomarse de las barras, están haciendo mucha propiocepción porque los regula. Entonces uno podría suponer o interpretar
que el morder del niño es una regulación que él tiene. Por lo tanto, hay que buscar qué otras cosas lo regulan para inhibir que esa respuesta es inadecuada en un contexto social, de que cuando está cerca de alguien y alguien va a hacer algo, él lo muerda. Entonces hay que buscar la estrategia que reemplace esta sensación del que tiene la voluntad de morder para autorregularse y buscar otras actividades de regulación. Súper importante, y flexibilizando también. Uh-huh. Marcos, tenemos un comentario de una madre que indica dificultades en aceptar el diagnóstico de TEA en su hijo. Dice que su hijo tiene terapia ocupacional porque ella lo estimó necesario y que ha visto avances, pero los signos obligatorios que mencionaste al inicio de tu exposición están todos presentes. El pediatra nunca le ha respondido a las preguntas y el terapeuta le indica que no puede hacer un diagnóstico tampoco. Su hijo tiene 2 años de edad y consulta si debería llevarlo al diagnóstico, ya que tiene mucho miedo de que le confirmen este diagnóstico de TEA. Lo peor es sentir miedo. Lo peor es sentir miedo, lo peor es sentir culpa. Yo creo que mientras antes tenga un diagnóstico, mejor, porque vamos a entrar en esto que es la atención temprana y poder disminuir el impacto que pueda tener a futuro si el diagnóstico efectivamente es un TEA. Por lo tanto, mi sugerencia es que vaya por indicación ya sea del terapeuta o de otro profesional a un neurólogo o un especialista en el área y que se hagan las evaluaciones correspondientes también en eso. Hay evaluaciones específicas que realizan distintos profesionales, incluyendo el terapeuta ocupacional, que en general se está utilizando mucho en la actualidad, que es el A2, A2-2 y el ADIR, que son muy específicos, muy buenos para diagnosticar si es TEA y qué nivel de compromiso tiene. Los neurólogos derivan mucho a los profesionales a hacer ese test y mientras antes saber, yo creo que es mejor. Justamente. Tenemos a otra madre preocupada que menciona que tiene una hija de 4 años diagnosticada con trastorno de percepción sensorial. Y comenta que le ha sucedido múltiples veces que la chica se descompensa frente a eventos en el hogar. Menciona el ejemplo de que secaron el piso y botaron el papel en la taza del baño y se descompuso gritando mucho y tapándose los oídos. Trató de acompañarla, calmarla, pero menciona que no ha sido fácil y solicita saber qué fue lo que podría haber gatillado esto y cómo abordarlos como papás. Menciona que también es muy selectiva con la comida, entonces también le gustaría tener algunas orientaciones al respecto. Uno podría estar hablando de esto horas, ¿cierto, Pamela? Y Pía, sí. En términos de que, a ver, no he escuchado, perdón, pero no he escuchado nunca el diagnóstico de percepción sensorial. Lo que se escucha mucho es un trastorno o una disfunción del procesamiento sensorial. Pero en la actualidad, quiero ser bien así como concreto y desde un punto de vista de salud y de nivel más médico, no existe el diagnóstico de dificultades de procesamiento sensorial así puro. Uno lo coloca, etcétera, pero según los registros de manuales y cosas así, no existe como tal, ¿ya? Los terapeutas y los que trabajan mucho con el tema de la integración sensorial han definido que existen patrones de disfunción del procesamiento sensorial. Entonces los niños tienen ciertas características de cómo responden a los estímulos sensoriales en el medio. Pero esas respuestas son variadas. Entonces hay que ir como al detalle de saber qué pasa en ese niño y hacer una evaluación un poco más exhaustiva. Por ejemplo, si dice que tiene problemas de selectividad en la alimentación, muchas teorías también suponen que esa selectividad está asociada a un tema sensorial, ¿ya? Pero muchas otras también dicen que están asociadas a un problema conductual.
Por lo tanto, esos niños requieren de un mayor, no diagnóstico, sino que un análisis más exhaustivo y específico de qué pasa con su procesamiento sensorial, porque yo no le puedo dar una explicación porque podría ser que a lo mejor la niña se anticipa hasta el tirar la cadena y el ruido de la taza del baño ya la desorganiza, o el color la puede desorganizar, o el brillo del agua en el suelo la puede desorganizar. Entonces pueden ser muchos los factores que gatillan una descompensación o una desregulación a nivel sensorial. Marcos, mira, y para ir cerrando con las preguntas, y en este contexto de pandemia que estamos viviendo y que todos tenemos mucha incertidumbre, mucho temor también, ¿cómo le podemos enseñar a los niños que tienen TEA la situación de crisis sanitaria que estamos hoy día viviendo, explicándole que es un fenómeno temporal y que no es para siempre? A ver, yo siento que imagínate las dificultades que es para explicarle a niños típicos de lo que estamos viviendo. Me imagino de lo que es para los niños con condiciones diferentes. Yo siento que en los niños con TEA, y me vuelvo a tomar a estas estrategias básicas, debemos utilizar mucho el apoyo visual. Hay videos muy interesantes que se pueden encontrar. Creo que hay un video de, no sé si de la UNICEF o de uno que salió hace poco, que muestra como el tema de la situación de la pandemia, dibujar con el niño. Nosotros, por ejemplo, hacemos actividades en que construimos un coronavirus con masa, con palitos de fósforo, que al sacar los palitos de fósforo, lavándonos nuestras manos, usando la mascarilla, no está presente, que tenemos que esperar, que hay un tiempo. El apoyo visual, el hacer actividades en relación a la temática ayuda mucho, no solo a los niños con TEA, sino que a todos los niños. Así es. Marcos, bueno, en nombre de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Autónoma, te queremos agradecer por tu valiosa participación en esta primera charla de nuestro primer ciclo, y esperamos también que nuestros asistentes se sientan acompañados en las diferentes problemáticas cotidianas que se han generado a consecuencia de este confinamiento por la crisis sanitaria. Esta sesión, ¿cierto? Esta primera charla en donde participa, ¿cierto?, nuestro querido Marcos, va a quedar grabada y ustedes van a tener acceso a esta grabación porque se subirá a YouTube y se les compartirá a todos nuestros asistentes un formulario, o sea, un enlace en donde ustedes, al correo que ustedes enviaron en el formulario, ¿ya? Solo agradecerte, solo hay palabras de agradecimientos para ti, Marcos. Creemos que fue una charla bastante extensa, pero también muy positiva y muy dialogada con nuestros asistentes, y queremos invitarlos a todos a que sigan participando en estas sesiones, porque la próxima semana vamos a poder profundizar en algunas de las preguntas que quizás ahora no pudimos desarrollarlas a cabalidad, ¿cierto?, porque en verdad existen muchas dudas y muchas inquietudes que gracias a ti, Marcos, hoy día pudimos otorgarle, ¿cierto?, a las familias un apoyo mucho más cercano y favorecer en el fondo la participación de nuestra comunidad académica también con la comunidad, ¿cierto?, desde esta lógica de la responsabilidad social, favoreciendo estos espacios de apoyo, ¿ya? Entonces, solo, Marco, agradecerte en tu presentación. Tú nos compartes también acá el segundo ciclo, nuestra segunda charla, en donde también vamos a contar con la participación de otra terapeuta ocupacional que también destaca, ¿cierto?, en el área del espectro autista, de infancias del espectro autista, y queremos dejarlos a todos invitados para el 14 de agosto a las 18 horas, porque vamos a abordar en esta segunda instancia orientaciones estratégicas para el hogar, ¿ya? Entonces, en esta instancia de conversación que vamos a tener con otra expositora,
vamos a poder seguir desarrollando un acompañamiento de la familia. Muchas gracias, Marcos, nuevamente. Gracias. Fue muy valiosa tu participación y tu tiempo. Sin duda que este inicio de conversaciones con la comunidad van a traer, ¿cierto?, muchas oportunidades, y así vamos a poder continuar con este trabajo que tenemos centrado en la participación social de nuestras comunidades. Así que tengan todos un muy buen descanso y nos vemos en nuestra próxima sesión el próximo viernes a la misma hora. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, Marcos. Muchas gracias.